Hola amigos, les saluda el Pastor Chali. Me alegra que hayas dado clic en este video. Espero que tu vida sea impactada a través de la palabra. Disfruta de este mensaje. Estamos comiendo y ciertamente enfocarse en el peso físico puede ser saludable, pero si no tenemos cuidado también puede convertirse en una obsesión. Como la historia de Pepito que estaba en la clase. El maestro dice: vamos a estudiar religiones mundiales. Entonces quiero que vayan a la casa y observen a sus papás. Quiero que vengan y nos cuenten si tienen ellos algunas reliquias, si tienen algo, algunos objetos de culto en su casa. Entonces el próximo día viene una pequeña y dice: sí, efectivamente, dice, yo observo que mi mamá todas las mañanas se inclina ante una estatua de la Virgen María. Y pues pudieron deducir que eran católicos. Viene otro muchacho y dice: yo veo que mi papá tiene una estatua que adora de un Buda. Pues eran budistas. Y Pepito, cuando le tocó el turno, algo confuso, dijo: pues no sé, dice, pero yo tanteo que mi mamá adora la báscula. ¿Cómo, Pepito? Sí, el Dios de mi mamá es la báscula. ¿Por qué dices eso? Dice: pues yo la veo que todas las mañanas lo primero que hace es que se levanta, se mete al baño, se para sobre la báscula, agacha el rostro y dice: ay, Dios mío, dice, sí. La realidad es que nuestro peso físico es algo en lo que nos enfocamos mucho. Y repito, no tiene que ser algo malo. Pero ¿cuándo fue la última vez que le prestaste ese nivel de atención al peso espiritual que te cargas, que te está impidiendo caminar libremente, correr ligeramente la carrera que Dios te ha puesto por delante? De eso trata esta serie. Nos tomaremos un tiempo para evaluar algunas de las cargas comunes que nos estorban en nuestra carrera cristiana. Ahora, no es una lista comprensiva, no voy a abarcar todo, porque todos lidiamos con diferentes situaciones y cosas y cargas, pero hay unos pesos que son los mismos para todos. Hay peso muerto con la que batallamos la mayoría de nosotros, y en eso nos vamos a enfocar. Quiero que vean la frase que utiliza el escritor de Hebreos aquí cuando dice: quitémonos todo peso. Esa frase o esa palabra quitémonos proviene de una palabra compuesta en griego que significa soltar algo y empujarlo más allá de tu alcance. Escuche bien, quitarse algo conforme a como está escrito en este versículo es soltar algo y a la vez empujarlo más allá de tu alcance. La manera en que yo lo puedo ilustrar es con mi propia vida. ¿Alguna vez les ha pasado como a mí que se sienten en uno de estos restaurantes, normalmente los de barbecue, los que hacen steaks y cosas así, costillas, y te traen un balde de cacahuates? Y ahí está uno comiendo cacahuates. Y si uno no tiene cuidado, se llena de los cacahuates. Fuiste para las costillas, fuiste para el corte de carne, pero te llena de los cacahuates. A mí me ha pasado que llega un punto donde ya ni quiero los cacahuates, pero como un mal hábito no puedes dejar de comer. Y te puedes proponer, yo me he propuesto, digo: basta ya, ni un solo cacahuate más. Y a los 2 minutos, sin tomar una decisión consciente, de repente veo mis manos y que traigo otro cacahuate, ya lo estoy rompiendo, ya lo estoy abriendo para comérmelo. Entonces, en ese punto yo entiendo que se requiere una acción más drástica. Ya no es suficiente pensar que no lo voy a comer, ya no es suficiente decir que no lo voy a comer. Ahora tengo que agarrar esa cubetita y la tengo que alejar. Si me pongo muy en serio, me levanto de mi silla, lo agarro y me voy al otro extremo del restaurante y allá lo planto para que ya no me sirva de tentación. Eso es lo que significa quitarse o despojarse el peso que nos estorba. No es nada más pensarlo, no es nada más decirlo, es tomar una acción deliberada, es invertir un esfuerzo humano. Es decir, hay un nivel de responsabilidad personal que Dios nos está pidiendo en esta iniciativa. ¿Está conmigo? Quiere decir que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Sí, Dios está con nosotros, su Espíritu es el que nos ayuda, todo eso es verdad, pero también requiere una decisión intencional por nuestra
parte. Dile al que está a tu lado, tienes que poner tu parte. Eso es lo que significa quitarse o despojarse las cargas innecesarias que te sobrecargan. Cuando uno ve, por ejemplo, los atletas profesionales, los corredores olímpicos, por ejemplo, prestan mucha atención y hacen todo lo posible por evitar el peso innecesario. Por ejemplo, hoy en día las plantillas, los tenis para correr se construyen y hacen muchas pruebas cuidadosamente para conseguir que sean lo más livianas posible. Los que corremos casualmente así para hacer ejercicio, los corredores casuales, no estamos pensando en el peso extra, ¿verdad? Nosotros llevamos 1 litro de agua aquí pegado a la cadera, llevamos una gorra de béisbol, los audífonos por encima, ¿sí? No estamos pensando en el peso extra. Pero un corredor olímpico, uno que va en serio, él obtiene los zapatos más livianos, se fija hasta en el peso de las cintas, la ropa más liviana posible. Si realmente se quieren poner serios, hasta se cortan el cabello, porque ellos saben que cada onza de peso extra cuenta y puede servir como un freno o como un estorbo en su carrera. Y esta serie trata de aquellas cosas que debemos soltar, cómo perder ese peso y cómo identificarlo y cómo perderlo. Se trata de lo que te está frenando espiritualmente y cómo soltarlo. Y creo que no hay mejor tema para iniciar esta serie que empezar con esos pesos que se nos han transmitido. Cargas que no elegimos. Cargas que se nos pasaron y se han venido pasando en nuestra línea, en nuestro linaje de generación en generación. Hoy quiero hablarte de este peso con el que muchos luchamos, el peso de las maldiciones generacionales. Diga conmigo, las maldiciones generacionales. Desde ya les puedo advertir, o no advertirles, es algo bueno. El enemigo no va a estar contento con el tema de hoy, porque hoy estamos declarando que va a ser un domingo de nuevos comienzos. Estoy creyendo que gente va a ser sana, gente va a ser liberada. Estoy declarando un día de libertad, un día de nuevos comienzos. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Creyendo que es un día señalado por Dios para derribar fortalezas, para restablecer pactos y para reclamar bendiciones. Si lo cree conmigo, diga amén. Porque las maldiciones generacionales a menudo son un peso muerto literal. Peso muerto. Porque a veces los culpables ya ni viven, pero las consecuencias de sus acciones todavía viven. Y me refiero a esos patrones de conducta pecaminosa que ha caracterizado tu linaje durante generaciones. Los iniciales, los que iniciaron esto, quizás ya expiraron, pero sus acciones, las consecuencias todavía no. Y son fortalezas que si no haces algo al respecto ahora, inevitablemente lo vas a transmitir a tus propios hijos. Entonces es muy importante que prestemos atención a lo que Dios dice respecto a este tema. Yo no quiero que mis hijos enfrenten gigantes. Yo no quiero que mis hijos enfrenten cadenas. Yo no quiero que mis hijos tengan que lidiar con las mismas maldiciones, porque yo no tomé la responsabilidad como hijo de Dios, con la autoridad de Jesucristo, de romper con ellas en mi oportunidad. Este es un día donde tú puedes marcar el rumbo, el destino de tu descendencia, no solamente tu vida, sino de los que vienen detrás de ti. Este es un día en que tú puedes determinar un nuevo destino para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Éxodo 20, versículos 5 y 6. Dice Dios: extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Pausa. ¿Hay consecuencias, hay implicaciones a las decisiones que tomamos hoy? ¿Sí o no? Sí. ¿Nos afecta nada más a nosotros? No. Afecta a toda la familia.
hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero mira el versículo 6. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. A mí me encanta la matemática de Dios. Él dice, hey, las maldiciones generacionales son verdaderas, son reales hasta 3 o 4 generaciones. Pero cuando me obedeces, no sumo, multiplico de generación en generación hasta 1000 generaciones. Mi bendición. Y esto es lo que necesitas saber. 4 cosas que necesitas saber acerca de las maldiciones generacionales. Número 1, ya lo vimos, los pecados y las maldiciones viajan a través de las líneas de sangre. Es una verdad que debemos entender. ¿Es real esto? Sí existe. Las maldiciones y los pecados viajan a través de las líneas de sangre. Gran parte de la Biblia se basa en la idea de linaje, en la idea de descendencia, líneas de sangre y transferencia. En la Biblia leemos mucho acerca de las generaciones. ¿Por qué? Porque la familia es algo muy importante para Dios. Si tú ves en esta época que el enemigo está atacando el diseño de Dios para la familia, con la agenda transgénero, con la agenda homosexual, con todas estas cosas, es un ataque del enemigo, porque el enemigo sabe que el diseño original de Dios para la familia es muy importante. A Dios le importa la familia. ¿Está conmigo? Ese es un tema para otra ocasión, pero quiero que lo sepas. El enemigo sabe esta verdad, que a Dios le importa la idea de la familia. Cuando Dios te mira, no se relaciona contigo meramente como un individuo. Él está considerando a tus antepasados, de dónde vienes. Él ve a tu familia, ve a tus hijos, ve a tus nietos, a tus bisnietos y más. Hay una historia real que le ocurrió a mi mamá cuando ella vivía. Siempre fue una mujer de oración. Y cuando Alisa es una de las muchachas que ustedes ven a menudo aquí en la alabanza. Hoy está allá en Mid Valley. Ella es mi sobrina. Y ella, cuando era apenas una niña de 3, 4 años, solía acompañar a mi mamá cada mañana a la oración en la iglesia. Mi mamá siempre ha sido una mujer de oración. Y ella siempre solía utilizar una frase en su oración, sobre todo cuando ella iniciaba. Levantaba las manos al cielo, su mirada al cielo, y decía: oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Coincidentemente, yo tengo 3 hermanos carnales que se llaman Abraham, Isaac y Jacob. Entonces un día, cuando Alisa está con mi mamá en la oración y mi mamá decía: oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ella le jalaba la falda. ¿Y Charlie? Decía ella. Pues, me estaba defendiendo mi sobrina, no se olvide del otro, ¿sí? Entonces, pero esa frase, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que mi mamá utilizaba en su oración, es una frase bíblica, es una expresión que nos recuerda que Dios es un Dios de generaciones, que no se relaciona con nosotros meramente como individuos. Él tiene planes contigo, y los planes que tiene contigo van a afectar a tus futuras generaciones. Es más, cuando Dios estableció pacto con Abraham, si estudias la Biblia, Dios nunca menciona el pacto sin incluir a los descendientes de Abraham y cómo van a recibir la bendición del pacto. Lo vuelvo a decir, cuando Dios establece pacto con Abraham, Dios nunca lo menciona sin incluir a los descendientes de Abraham como participantes de la bendición. Pero como leímos hace rato, así como las bendiciones tienden a correr a lo largo de las líneas de sangre, también lo hacen las maldiciones. Y es importante entender esto, porque no solo le transfieres a tus hijos tu gran nariz, le puedes transferir tu gran ego. A veces les transfieres no solamente tu tono de piel, sino lo corrupto del corazón. Es posible transmitirle a los hijos no solamente tu encanto genial, también puedes transmitirles tu mal genio. ¿Está conmigo? Es decir, no es solamente el ADN físico lo que transferimos a los hijos, es también el ADN espiritual. Y esto lo podemos ver tangiblemente a nuestro alrededor. Todos conocemos casos, por ejemplo, en el que el padre era alcohólico y ahora el hijo es alcohólico.
Todos conocemos casos, o quizás uno mismo está experimentando los efectos de estas maldiciones generacionales. Tus abuelos se divorciaron, tus padres se divorciaron y ahora tú estás al punto del divorcio. O quizás creciste en un ambiente de violencia doméstica y ahora cuando se altera la discusión con tu cónyuge te ves tentado a la violencia. Son cosas reales y es bíblico, son verdaderas, son maldiciones generacionales, porque desafortunadamente el pecado viaja. El pecado viaja de generación en generación, de una a la otra. Es más, en su oración de arrepentimiento, cuando el rey David le ha fallado a Dios y finalmente viene a arrepentirse, él admite en el Salmo 51, el versículo 5, mire bien en sus palabras, él dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En otras palabras, David dijo: desde que llegué al vientre empecé mal, porque heredé la iniquidad de mi madre. Fui formado en pecado. ¿Está conmigo? Un bebé inocente en el vientre que todavía no toma ninguna decisión por sí mismo, pero ya lleva la maldad, la corrupción del pecado por haber sido concebido en iniquidad. Y esa palabra iniquidad o maldad significa estar inclinado hacia un cierto pecado. Significa ser propenso a cierta tentación. Lo que quiere decir que los hijos a menudo van a batallar con los mismos hábitos pecaminosos de sus padres. Lamentaciones 5 versículo 7 lo dice así: nuestros padres pecaron y han muerto, pero nosotros llevamos su castigo. O sea, tú puedes decir: mi papá ya murió, mi abuelo ya está muerto, pero su iniquidad está viva. Y tú sabes que la iniquidad de ellos sigue viva porque está viva en ti. Y si no eres intencional, caes en los mismos patrones pecaminosos, habituales, a veces ocultos, porque te heredaron esa corrupción. Yo lo digo de esta manera: no siempre es tu culpa, pero es tu problema. Sigue influyendo en ti. El pecado tiene una forma de permanecer mucho más tiempo que el pecador. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando vemos que la gente, el pueblo de Dios, se volvía a él y pedían un avivamiento en Israel, tú los encuentras a los israelitas, escúchame bien, confesando sus pecados y confesando los pecados de sus antepasados, que ya habían muerto. Señor, perdónanos nuestros pecados y los pecados de nuestros padres. Se arrepentían. ¿Por qué? Porque sabían que Dios es un Dios de generaciones y Él estableció el mundo y la naturaleza humana de esa manera, que siempre hay una causa y un efecto. Entonces, si las maldiciones generacionales son algo real, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, podemos considerar esta siguiente verdad número 2. La liberación viaja a través de la sangre de Jesús. Lo vuelvo a decir, la liberación viene a través de la sangre de Jesús. El pecado a través de la sangre humana, la liberación a través de la sangre de Jesús. Romanos 5:17 dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pausa, no me lo quiten, ahorita voy a terminar el versículo. Pero lo que está diciendo aquí es lo que vimos en el punto número 1. Las maldiciones corren a través de las líneas de sangre. Todos podemos trazar nuestro origen a Adán, el primer hombre. En Adán todos fuimos maldecidos porque él pecó y quedó destituido de la gloria de Dios. Por ende, todos nosotros hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. O sea, heredamos maldición de ese primer pecado en Adán. Y es interesante porque la Biblia dice que cuando Dios lo llama a cuentas, aunque Eva fue la primera, Adán, por ser el hombre del hogar, Dios lo llama a cuentas. Adán, ¿qué pasó? Él dice: pues la mujer que me diste. Y Eva, ¿qué pasó? Pues la serpiente que creaste. Y ahorita voy a volver a ese tema. Pero los vemos culpando.
en vez de tomar responsabilidad. Y algo que es importante para nosotros entender, mis queridos hermanos, es que ya no nos podemos dar el lujo de seguir culpando a alguien más. Porque el privilegio es que en Cristo somos nuevas criaturas, pero la responsabilidad es que ahora no puedo culpar a los demás. Dice, el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán ¿en qué cosa? En victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que así como la maldición entró por un hombre, Adán, también la bendición llegó por un hombre, el Hijo de Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora en Jesús tenemos libertad. Ahora en Jesús tenemos la bendición. ¿Está conmigo? Y es importante darse cuenta de esta verdad, porque muchos en la iglesia de hoy tratamos de culpar cada problema, cada pecado a algún tipo de maldición generacional. Repito, desde el inicio, Adán dijo la culpa de la mujer. Por cierto, Abraham es el único hombre que jamás puede decir esas palabras. Los demás, ustedes la escogieron. Ahora agárrense con las consecuencias de sus propias decisiones, ¿sí? Pero Adán sí, lo durmió el Señor y le sacó la costilla. Pero Adán dice, la mujer que me diste. Eva dice, la serpiente que creaste. Y desde entonces la humanidad ha venido culpando a otros para evitar la responsabilidad personal. Y en la iglesia existen todavía muchos creyentes que tratan de culpar cada mala decisión, cada pecado, cada tentación a alguien más, y ahora le podemos agregar a las maldiciones generacionales. Es que yo batallo, pastor, con esto porque mi tatarabuelo y mi bisabuelo y mi abuelo y mi papá, y no es mi culpa, es que me lo transmitieron, me lo transfirieron. Y es una excusa para eludir la responsabilidad. Las maldiciones generacionales, repito, es algo bíblico, pero culpar a todos menos a uno no es bíblico. Y es cierto que pudiste haber heredado rasgos o disposiciones negativas de tus padres, pero también has heredado de Cristo el derecho y del Espíritu la habilidad para cambiar el rumbo de las cosas. Gálatas 3:13 declara de que Jesús nos rescató de la maldición, dice la Biblia, convirtiéndose en maldición. Se convirtió en maldición para rescatarnos de la maldición, porque escrito está que todo lo que sea colgado de una cruz sea maldición. Entonces Jesús se convirtió en maldición, colgó esa maldición en la cruz cuando Él entregó su vida por nosotros, la colgó cuando murió, dice el versículo 14 de Gálatas 3, para que en Cristo Jesús, mire esto, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles somos nosotros, los no judíos, a fin de que por la fe recibiésemos también la promesa del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando tú haces a Jesús el Señor y Salvador de tu vida, ya no estás esclavizado a Satanás, ya no estás esclavizado al pecado. Esto significa que el poder de Satanás se ha removido de sobre tu vida. Esto no quiere decir que de pronto Satanás ya no tiene poder, no, tiene un nivel, un grado de poder. Se le llama el príncipe de este mundo, tiene un grado de dominio aquí en la tierra, pero su autoridad sobre tu vida, que ahora eres hijo de Dios, su autoridad legal sobre tu vida ha sido eliminada. Piénsalo así: un criminal y un policía, ambos pueden cargar un arma de fuego, ¿sí o no? Pero uno tiene una chapa que significa que el arma que él trae, él la puede utilizar legítimamente. El criminal utiliza el arma ilegítimamente, pero solo uno tiene autoridad legal para utilizar esa fuerza. De la misma manera, cuando tú vienes a Cristo, Satanás sigue teniendo poder,
pero su autoridad se rompe cuando vienes a Jesús. De allí en adelante, cualquier cosa que Él intente hacerte será por medios ilegítimos, es decir, será ilegal. En otras palabras, tendrá que idear un esquema para controlarte, porque ya no puede obligarte. Lo vuelvo a decir, tendrá que crear un esquema para controlarte, porque ya no puede obligarte a hacer nada. Significa que Satanás tiene que engañar tu pensamiento, tiene que abrumarte con pensamientos que no nacen de ti, haciendo que tus pensamientos sean sus pensamientos, de modo que cuando participas en los mismos pecados de tus padres, ya ahora proviene de tu propia mente y de tu propia voluntad, porque Él ya no tiene dominio sobre tu vida. Es decir, la buena noticia es que Él ya no tiene poder sobre ti. La mala noticia es que ahora tienes que hacerte responsable de tus propias acciones. Entonces tienes que pensar en esto, que cuando pecas ya no es culpa de otro, ya no es culpa de tu papá, ya no es culpa de tu abuela, ya no es culpa de tu tatarabuelo, es tu culpa. Entonces, si no quieres volver a caer en esa trampa, tienes que entender verdad número 3. Es tiempo de dejar de perpetuar una mentalidad de víctima. Lo vuelvo a decir porque está muy de moda en nuestra sociedad actual victimizarte. Y todo el mundo te debe, y todo el mundo debe pagarte algo porque eres una persona que nació con desventajas, con opresiones, y que todo el mundo te tenga piedad y lástima porque eres víctima. Pero Dios no nos permite vernos como víctimas. En una alusión a las maldiciones generacionales, los israelitas solían tener un proverbio muy popular entre ellos, al que Dios un día se dirige. Y mire lo que les dice en Ezequiel 18, versículos 1 al 4. Preste mucha atención, porque aquí vamos a aprender a soltar esa mentalidad de víctima que nos abruma. Mire, recibí mensaje del Señor, dice Ezequiel, y esto es lo que dijo Dios. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel. Pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual, y esta es mi regla: la persona que peque es la que morirá. Déjenme les explico. Ellos tenían un proverbio que decía: los padres comieron uvas agrias, pero los hijos fruncen la boca por el sabor. En otras palabras, debido a que los padres comieron uvas agrias, los niños todavía tienen el sabor amargo en la boca, es lo que quiere decir el proverbio. Y era una manera de excusarse los israelitas. Y ellos decían: si no fuera por lo que hicieron mis padres, si no fueron por las uvas agrias que comieron mis padres, yo no viviera en la amargura que tengo ahora. Si no fuera por lo que hicieron ellos, yo no estaría en el problema, en el lío en el que estoy ahora. Y Dios interviene y dice: de hoy en adelante les está prohibido pronunciar ese proverbio. Ya no pueden gobernarse bajo esa regla o ese pensamiento. Se los prohíbo. En otras palabras, prohibido verse como víctimas. Ustedes son hijos del Dios Todopoderoso. Ustedes son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es posible que tus padres te hayan pasado alguna propensidad. Ellos iniciaron el pecado, te lo demostraron, lo ampliaron, pero tú lo has asumido voluntariamente, porque ahora que eres mi hijo, ya no el enemigo tiene dominio sobre tu vida. Ahora eres libre para triunfar sobre el pecado, libre para vencer. Ya no es culpa de otro. Deja de perpetuar esa mentalidad de víctima. Dios no nos da licencia en ninguna parte de la Escritura para sentirnos lástima. El creyente debe siempre tener compasión para con los demás, pero la autolástima es una versión pervertida, satánica del enemigo,
de la compasión, porque lo que debiéramos tener hacia los demás, la invertimos y sentimos lástima por nosotros mismos. Eso es diabólico y Dios no lo permite. Dios no te permite verte como víctima. No estoy minimizando cualquier injusticia real que tú hayas sufrido en tu vida. Yo sé que el dolor es verdadero, pero llega un momento en que tú vienes a Cristo y dejas de ser víctima, porque si Él fue vencedor, dice la Biblia, ahora nosotros somos más que vencedores. No puedo borrar las injusticias del pasado. No puedo quizás como computadora aplanar un botón y olvidarme de la memoria de lo que me sucedió, pero no tengo tampoco que dejar que lo que pasó ayer me siga identificando hoy. No me define, no me identifica. Ahora soy un hijo del Dios Todopoderoso. Soy un victorioso en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. No uses el pecado de una generación anterior como excusa para seguir en ese pecado. De hecho, úsalo como motivación para cambiar el rumbo de tu familia y de tu descendencia. Porque recuerda, lo único que el enemigo tiene en tu contra es su engaño. La Biblia dice que él es un león rugiente, es decir, no muerde porque ni dientes tiene, se los tumbó Jesús en la cruz del Calvario. Lo único que él puede hacer es rugir y con ese rugido amedrentarte. Y si tú crees la mentira de Satanás, entonces caes en el engaño, pero no tiene poder, no tiene dominio sobre tu vida. A veces la gente se queda asombrada y sienten que yo minimizo casos cuando viene la gente. Pastor, ore por mí porque me hicieron mal de ojo. O pastor, oren por mí porque alguien declaró una maldición sobre mí. O mi abuela era curandera y mi mamá era bruja. Y yo les digo, hey, todo eso ya no importa. El único poder que esas cosas tienen es el poder que tú le das pensando que todavía hay poder en eso. Porque desde el momento en que tú vienes a Jesús, estás cubierto con su sangre, su protección está sobre ti, sus ángeles acampan a tu alrededor y esas cosas ya no tienen ni voz, ni voto, no tienen poder, ni dominio en tu vida. No creas a la mentira. ¿Está conmigo? No creas a la mentira. No hay poder en eso. Ya no eres víctima. Ya no eres un desesperanzado. Tienes en Cristo la victoria. Mira lo que dice 2 Corintios 5, versículo 17. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Significa que ya no te define lo que hicieron tus antepasados. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Y es hora que nosotros también ahora nos arrepintamos de los pecados de nuestros antepasados. Pastor, ¿cómo me arrepiento de los pecados de mis antepasados? Qué bueno que me lo haya preguntado. Se arrepiente de los pecados de sus antepasados dejando de creer la mentira de Satanás, que porque corre en tu familia tú no tienes salida. La Biblia dice que aún antes de nosotros entrar en la tentación, Dios ya creó una salida para que podamos vencer. Jesús murió y resucitó para romper la fortaleza del pecado y de la muerte. Él te ha salvado, escúchame bien, no para repararte, sino para renovarte. Tienes que cambiar el chip acá arriba. Tú no eres mercancía dañada y reparada. No, tú eres una criatura nueva, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, si el arma del enemigo es meterse con tu mente, la respuesta de Dios es renovar tu mente para que llegues a conocer su voluntad para ti, que es buena, agradable y perfecta. Tienes que perder la mentalidad de víctima que te agobia, dice Dios. No necesitas reparaciones, en Cristo ya tienes todo lo que necesitas. Mire lo que dice 2 de Pedro 1, versículo 3. Poderoso este pasaje. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Nos ha dado cuánto? Todo. En el original griego la palabra todo significa todo. ¿Cómo le parece esa profundidad revelatoria, teológica? Tenemos todo lo que necesitamos para llevar una vida ¿de qué?
de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. De la naturaleza divina, dice, debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Ya tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida excelente, una vida gloriosa, una vida triunfante y victoriosa por medio de Jesús. Podemos deshacernos del peso que nos agobia, de esas cargas innecesarias, incluyendo las maldiciones generacionales, porque Cristo ha venido a romper con esas cadenas y nos ha hecho libres para triunfar. Si usted lo cree, diga conmigo amén a eso. Él te hace libre, número 4, para comenzar un nuevo proceso de siembra y cosecha. Es lo que tienes que saber de las maldiciones generacionales, que por Jesús se rompen y ahora eres libre para comenzar un nuevo proceso de siembra y cosecha. Porque las maldiciones generacionales siguen las leyes de la cosecha según Gálatas capítulo 6 versículo 7. Dice que Dios no puede ser tentado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. O dice la Nueva Traducción Viviente, siempre se cosecha lo que uno siembra. Y es una ley que si estás, la ley de la cosecha, si estás familiarizado con la agricultura, la conoces. La ley de la siembra y la cosecha es esta: cosechas lo que siembras, cosechas donde siembras, cosechas más de lo que siembras y cosechas en otra época aparte de la que sembraste. Escucha bien, la ley de la siembra y la cosecha es: cosechas lo que siembras, donde lo sembraste, más de lo que sembraste y en otra etapa de la que sembraste. Entonces puede, por ejemplo, que a ti te haya afectado negativamente esta ley y estás cosechando frutos no deseados porque alguien antes de ti vino a sembrar cosas malas, negativas, pecaminosas. Pero ese mismo principio que te afectó a ti negativamente puede afectar a los tuyos positivamente. Ahora tienes en Cristo la bendita oportunidad de ser fructífero de manera positiva. Yo te lo puedo testificar que en mi familia, si ustedes vieran mi árbol genealógico, hay un personaje clave en nuestro árbol genealógico que es mi padre, Rosalío Martínez. Un hombre imperfecto, pero un hombre decidido a creerle a Cristo. Cuando él vino a Jesús, él decidió: le voy a creer a él, a su palabra, a sus promesas. Y por las decisiones que él tomó, trazó un nuevo rumbo para toda mi familia. Antes de mi padre, si en lugar de poner nombres y apellidos pusiéramos características que describieran a nuestra familia, a nuestro árbol, a nuestro linaje, habría palabras como adulterio, fornicación, demencia, hasta asesinato. Pero luego ese árbol genealógico llegó a un punto donde un hombre le creyó al Señor y le entregó su vida por completo. Y ahora las cosas que nos caracterizan son liderazgo, ministerio, bondad, virtud, santidad, familia, unidad. ¿Sabes por qué? Porque él comenzó un nuevo proceso. Empezó a sembrar semillas buenas. Y ahora nosotros, yo estoy convencido que yo hasta la fecha sigo cosechando bendiciones que nunca sembré. Y si a ti te importan tus hijos y tu familia y tus nietos y tus bisnietos, tú hoy tienes en Cristo la bendita oportunidad de sembrar cosas nuevas para que ellos hereden y cosechen aún lo que nunca sembraron, pero por relacionarse contigo serán herederos de las bondades de Dios. Alguien diga amén. Ese principio de la siembra y la cosecha funciona tanto positiva como negativamente.
Dice Juan 15, versículo 5, Jesús lo dice así: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Miren lo que dice Cristo, aquí está el secreto. Lo único que tienes que hacer es permanecer en mí. ¿Cómo permanecemos en el Señor? ¿Seguimos buscando su presencia? ¿Permanecemos en su palabra? Y permanecemos conectados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué tiene que hacer una rama para ser fructífera? Nada más quedarse pegada al tronco. Es lo único que tiene que hacer. ¿Qué hace un fruto para convertirse en fruto? Nada más quedarse pegado a la rama. Ahí está el secreto. Si tú, dice Jesús, si tú permaneces en mí, eso significa en su presencia, en su palabra y en su cuerpo, que es la iglesia. Porque hoy en día está muy de moda. Están muy de moda esos cristianos: yo amo a Dios, pero odio a la iglesia. Yo quiero a Cristo, pero no aguanto a los cristianos. Discúlpenme, señores y señoras, pero si usted quiere una relación conmigo y no le cae mi esposa, usted no me cae a mí, porque yo y ella somos uno. Y usted tiene que amarla a ella si me va a amar a mí, y tiene que relacionarse con ella si se va a relacionar conmigo. Y la iglesia es la novia de Cristo, y uno no puede tomar una decisión por Jesús rechazando a la novia. Uno tiene que estar conectado al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Después de la primera reunión se acercó una hermana y dice: es mi primer domingo después de meses. Yo me había ido herida por algo que me aconteció aquí, y Dios me habló, y le dije: hermana, se dio cuenta que no somos perfectos. La novia de Cristo no es perfecta. Usted nunca va a encontrar una iglesia perfecta, y si la encuentra, no entre, porque la va a arruinar. ¿Sí? No existe la iglesia perfecta. Es que yo no voy a ir porque está llena de hipócritas. El Walmart también está lleno de hipócritas, y cómo no deja de ir. ¿Sí? ¿Está conmigo? Tiene que seguir conectado al cuerpo de Cristo. Eso es permanecer en Él. Y dice: el que permanece en mí, dice Jesús, producirá mucho fruto, pero apartados de mí nada podéis hacer. Miren lo que dice Pablo, mi última lectura y termino. Les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ojo, con eso termino. Yo no puedo darles este mensaje sin dejarles con esta verdad. Tengo que ser transparente, tengo que ser claridoso. Noten ustedes que Pablo dice: déjense guiar por el Espíritu. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, puede que el impulso nunca se vaya. La tentación, la propensidad a volver a caer en los pecados de tus antepasados, puede que allí permanezca. Pero ahora no te vas a ver desarmado. Ahora tienes el poder del Espíritu Santo que te guía a toda verdad y a toda justicia, para anular y vencer esos deseos carnales y esas tendencias destructivas. En otras palabras, ya no estarás agobiado, frenado por las maldiciones generacionales, sino que serás liberado por el poder del Espíritu Santo. El ayudador te dejará libre para dar fruto, y ese fruto no serán uvas agrias, será el fruto más deleitable del Espíritu Santo: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. No tienes que sentarte y doblar las manos y aceptar los errores del pasado, las deficiencias y los pecados de tus padres como tu identidad presente. Hoy tienes la autoridad en Cristo de levantarte y decir: basta ya. No voy a aceptar eso, voy a poner en marcha un nuevo proceso de siembra y cosecha, y seré testigo de la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. La bondad de Dios pondrá en marcha un nuevo proceso, una nueva dirección que traerá salvación,
transformación y bendición a mí y a mi familia. Si lo recibe, póngase de pie y dele al Señor 20 segundos de su más excelente exaltación. Dele gloria, dele alabanza, porque en Él tenemos la victoria. No estamos solos, no estamos sin esperanza. Hoy es un día de libertad. Hoy es un día de victoria. Alabado sea su nombre. Este es uno de los más importantes llamados que jamás hemos tenido aquí en Vital. Y los voy a invitar. En el altar se ofrecían sacrificios, cosas morían en ofrenda a Jehová. Pero hoy en día no mueren animales inocentes. Hoy tiene que morir el pecado, tiene que morir el orgullo, tiene que morir esa atadura que te ha afligido a ti y a tu familia por generaciones. Y si hoy quieres trazar un nuevo rumbo para tu familia, Dios está de tu lado, pero Él pide de tu parte. Él dice: hey, tienes que despojarte, soltar y empujar lo más lejos posible ese peso muerto que te ha frenado a ti y a tus antepasados por generaciones. Tú hoy puedes, como mi padre, decidir: voy a creerle a Dios y a sus promesas, y voy a dejar de ensuciarme en el lodo. Hoy me levanto con una nueva identidad. Yo siento que en esa tarde va a haber libertad. Dios va a romper ataduras de alcoholismo, de drogadicción, de pornografía, de violencia, de divorcio, de pobreza, de miseria, de enfermedad. Dios va a romper cadenas de cáncer, de diabetes. ¿Lo cree conmigo? Este es un día de victoria y de nuevos comienzos. Y mientras que tú pasas, nosotros vamos a declarar la bendición de Dios sobre tu vida. Rompemos con la maldición y declaramos, estableciendo una nueva temporada de bendición para tu vida. Si tú lo quieres recibir para ti, para los tuyos, ven al altar. Vente al altar y vamos a cantar y vamos a declararlo, porque lo que Dios bendice, nadie puede maldecir. Lo que Dios bendice, no hay hombre, no hay demonio que lo pueda maldecir. Y hoy vamos a romper con todo, recibiendo de Jesús la autoridad y la identidad requerida para caminar en la victoria que ya se nos ha regalado. Gracias por sintonizarnos. Espero puedas volver para ver futuros servicios. Suscríbete ahora mismo a este canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y transmisiones. Recuerda compartir este video con alguien y no olvides acompañarnos en vivo todos los domingos por la mañana. Bendiciones.